Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Está por acá la doctora Paola Medina Luna, le doy la bienvenida, como le hemos estado anunciando desde el inicio del programa, y es especialista en genética médica, neurogenética y genética perinatal, y viene a hablar del Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, qué gusto. Muy bien, gracias. Solo que no, de perinatal no, nada más neurogenética. Aquí me pusieron esto, sí, una disculpa. Ya sé, perdón. Gracias por la aclaración. ¿Qué se considera una enfermedad rara? Bueno, es un dato estadístico, ¿no? Aquellas que son de una prevalencia de 1 en 100,000 a 1 en 200,000 personas, ¿no? Entonces son de baja prevalencia, por eso el nombre de raro, ¿no? De rara. ¿Algún tipo? ¿Por qué sería una enfermedad rara? Pueden ser de tipo infeccioso, algunos tipos de cáncer y por supuesto las enfermedades genéticas. Sí, por eso pues es mi área. Más o menos un 80% de ellas son enfermedades genéticas, ¿no? Las enfermedades raras, 80% son genéticas, pero pueden ser de otra índole, ¿no? Infecciosas o cáncer, ¿no? ¿Cáncer raro puede ser? Sí, de hecho un 5 a 10% de los cánceres nada más pueden ser de tipo hereditario, o sea, de origen genético. Estas personas ya nacen con el cambio genético que les va a predisponer con un riesgo muy muy alto a desarrollar algún tipo de cáncer desde la primera infancia hasta toda su vida, ¿no? Y síntomas, por ejemplo, ¿cómo se refleja un cáncer raro para saberlo o una enfermedad rara para ejemplificarlas? Ajá, bueno, sí, en el ejemplo del cáncer sí hay una historia familiar, ajá, pero sobre todo a una edad temprana, ¿no? O cánceres muy agresivos a edades tempranas, muchos antecedentes familiares. Otra vez, no solo el antecedente, sino a una edad temprana, ¿no? O sea, muchas de estas enfermedades son bastante inespecíficas, ¿no? Pueden presentar muchos síntomas que de repente no encajan en un diagnóstico frecuente, ¿no? Y de repente son pacientes que pasan por muchos especialistas y sin una respuesta a su padecimiento. ¿Algún síntoma? Puede ser, por ejemplo, de los temas genéticos, un retraso global del desarrollo, incluso pacientes con algunos parálisis cerebrales, ¿no? Un 35% son una enfermedad genética y no fue una hipoxia o falta de oxígeno al nacer lo que realmente les está provocando el problema psicomotor, ¿no? O sea, de repente pueden ser una suma, pero algunos muy comunes como el retraso del desarrollo global o problemas psicomotores, el autismo, algunas formas de autismo pueden ser síndromes genéticos, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos se quedan solo como autismo aislado y no es así, ¿no? O sea, de repente son síndromes poco frecuentes. ¿Algún otro ejemplo que me pueda dar de enfermedad rara? Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad infecciosa, ahí no es un problema genético, por ejemplo, pero pues son pacientes que cursan con dolores crónicos, alteraciones de la sensibilidad, mucho problema neurológico que no puede ser englobado o concluido como un problema específico. Entonces pueden ser pues una suma de síntomas, pueden ser neurológicos. Otra, por ejemplo, enfermedad rara que suele pasar muchísimos años antes del diagnóstico es, por ejemplo, el Ehlers-Danlos. Es un síndrome que son personas con alergias, problemas estomacales, dolores crónicos y todo es bastante inespecífico, son muchos síntomas, diferentes órganos involucrados y nadie les puede dar una respuesta. Es más, terminan en ser enviados a psiquiatría antes que pensar en una enfermedad rara, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que... ¿Cómo se diagnostican? Pues obviamente depende cada caso, pero sí se sugiere que si no hay una conclusión, son pacientes que han lidiado muchos años con síntomas inespecíficos, una valoración en genética, por ejemplo, pudiera orientar a si efectivamente es de índole genético o pudiera ser alguna otra situación, pues también poco frecuente, ¿no? A lo mejor infeccioso o de otra índole, ¿no? O neurológico. ¿Se puede, ¿cómo se dice, contagiar una enfermedad rara? Las infecciosas sí. Las infecciosas. Pero las demás no. Las demás, pues... ¿Cuáles son las infecciosas? A ver. Pues cualquier virus, bacteria, ¿no? En el caso de la enfermedad de Lyme,
¿no? Que son que Lyme esa es más bien de los animales, que supuestamente era de los animales, algo así, de las garrapatas. No, es una infección, o sea, es una infección que al tener ciertas características, el microorganismo puede pasar pues muchos años siendo inflamatorio sin un cuadro de fiebre o lo que conocemos como un cuadro infeccioso común, ¿no? O sea, por eso se tarda en diagnosticar. Bien, ¿cuáles son las señales para identificarlas? Como decía, de repente pacientes que tengan muchos síntomas, que hayan pasado ya por muchos especialistas y que no haya una conclusión, e incluso estudios de otra índole, como tomografías o estudios generales de la sangre, que no revelen un diagnóstico específico, que incluso todo salga normal, pues no significa que no tenga nada el paciente, significa que puede ser algo raro, ¿no? Puede ser algo poco frecuente. ¿Se puede adquirir esta enfermedad en cualquier etapa de la vida, por ejemplo? ¿De enfermedad de este tipo? De las enfermedades genéticas, por ejemplo, que es mi especialidad, sí sabemos que el 80% se manifiestan en la primera infancia, ¿no? Siempre va a haber manifestaciones en la infancia. Y de ahí un 20% pueden empezar a manifestarse en la vida adulta, ¿no? Entonces, aunque ya se haya nacido con ese cambio genético, no todas se van a manifestar en la infancia. La mayoría sí, pero algunas hasta la vida adulta. ¿Hay algún porcentaje de letalidad, por ejemplo? Sí, desafortunadamente muchos de ellos, más o menos un 50% pueden llegar a morir antes de los 5 años de vida. Antes de los 5 años de vida. Sí. Uy, entonces, ¿cuál es la recomendación final que nos haces? Pues si es un paciente que ha tenido síntomas, que todos los estudios han salido normales, que no se ha llegado a una conclusión diagnóstica, pues también pensar en una valoración por genética, ¿no? Que no porque vaya a ser algo genético, pero sí tenemos un poco más de conocimiento para discernir si pudiera ser algo genético o algo más poco frecuente. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado el tema? Pues pensar en ellas, ¿no? Antes a lo mejor que pensar que el paciente tiene un problema psiquiátrico o que está inventando sus síntomas, primero hay que pensar que a lo mejor no sabemos qué le está pasando y que puede ser una enfermedad rara, ¿no? Porque antes de descalificar. Antes de descalificar. Más como está, como el mundo cambió, en decir, los síntomas, los resfriados que se han vuelto, por ejemplo, van y vienen. Digo, es decir, te alivias y vuelves, es decir, por las temperaturas tan fuertes. Estamos en un mundo nuevo y esto, pues, yo creo que ya no va a tener nada de raro, doctora. Sí, no desestimar al paciente. No desestimar, exactamente. Sí, los síntomas. Gracias, doctor, pues muy interesante. Gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Paola Medina Luna, genética médica y neurogenética del Hospital San José. Gracias. Esto fue la sección salud del Hospital San José. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.